Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Oh Dios, oh, oh, oh. Buenos días a todos, queridos hermanos. Gracias por esta alabanza, hermosa alabanza para empezar este tiempo de encuentro con el Señor, un domingo más que nos encuentra conectados en esta comunidad virtual, de esta manera, de esta forma, pero que es una invitación que nos hace el Señor para separar este espacio, separar este momento para entrar en la presencia del Señor. Así que te invito a que todo aquello que hoy distraiga tu mente, todo ruido exterior, todo ruido interno, que puedas despojarte de toda carga y preparar ese momento para tener un encuentro con aquel único que es capaz de llenarnos de su presencia y de instruirnos en su palabra. Prepara entonces tu lugar, tu espacio para conectarte con Él, y de esta manera vamos a iniciar el culto de esta mañana. También vamos a aprovechar para celebrar juntos el cumpleaños de Patricia, que cumplió años, así que la saludamos y le deseamos un bendecido día para ella y para su familia. De esta manera entonces vamos a ir preparándonos
y sumergiéndonos en la presencia del Señor con un tiempo de oración. En unos minutos nos encontramos. Hola, buenos días queridos hermanos, espero que estén bien, reciban un saludo cordial de parte de mi familia y mío, bien apretado y caluroso, se les quiere, se les extraña. Hoy me tocó a mí la responsabilidad de llevar la oración, pido disculpas porque todavía no me acostumbro a todas estas cosas y bueno, que sea para la gloria de Dios, para la gloria del Señor y Él guiándonos, entonces les pido que me acompañen. Padre Todopoderoso, Dios de la gloria, bendito eres, Señor. Padre, te pido perdón por nuestros pecados. Te pido perdón si no te hemos puesto en el primer lugar, si hemos sido desobedientes, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos por todas aquellas cosas que no te agradan. Señor, Dios de la gloria, bendito eres, santo y poderoso. Te pido por nuestros hermanos que están enfermos, por todas aquellas personas que tienen alguna dolencia, están quebrantados en su salud o espiritualmente, Señor. Sea tú sanándolos, sea tú levantándolos, tanto físico como espiritualmente, dándole la provisión, dándole lo necesario, fortaleza a sus familiares que en este momento le toca acompañarlos. Sabemos que en estos tiempos son un poco difíciles, Señor. Sé tú, Señor, protegiendo y guardando las vidas de cada uno de nuestros hermanos que salen a trabajar. Guárdalo, protégelo, cuídalo, Señor. No permitas que nada malo le suceda. Te pido por nuestras familias, nuestros hogares, que seas tú siempre el centro de cada uno de nuestros hogares. Que estemos orando, que estemos unidos, que estemos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes a amarte, a honrarte, a obedecerte. Que como padres o guías espirituales o como cuidadores de nuestros jóvenes y nuestros niños, les enseñemos ese modelo a seguir mediante tu palabra, Señor. Que nos despertemos y nos acostemos dándote gracias, Señor, por lo poco y por lo mucho. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendícelo grandemente a cada hermano, a nuestros pastores, Rey y Marina. Sé tú siempre poniendo palabras en ellos, dándoles sabiduría y dándoles lo necesario en su hogar. Toca sus corazones, ministra su vida, Señor, dale fortaleza. Sé que fueron llamados por ti, Señor, y tú los vas a respaldar. Que tú vas a darle todas las herramientas para que siga tu obra como lo han hecho hasta ahora. En estos momentos tan difíciles de que tenemos que adaptarnos a una nueva situación, sé tú dando todo lo necesario, Señor. Sé tú capacitando a cada líder de la iglesia. Sé tú llevándonos a donde tenemos que ir. Sé tú guiando nuestros pasos. Abre nuestros sentidos espirituales. Permítenos caminar en tu santo y poderoso Espíritu. Que seas tú, Señor, porque con nuestra fuerza no podemos, Señor. Queremos morir a nuestra carne y que sea un trabajo de día a día, que te busquemos, que estemos revestidos de la armadura espiritual. Bendigo a cada hermano de esta iglesia en el nombre de Jesús. Que no falte en su casa el aceite, que no falte el pan, que no falte tu palabra, Señor. Que no faltes tú en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por llevarte nuestros pecados. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Y aún así, gracias por dejarnos este santo y poderoso Espíritu. Señor, redalúyanos, muéstranos qué debemos hacer en estos momentos. Que cada decisión, que cada proyecto, que cada paso que demos sea guiado por ti, Señor. Padre amado, te amamos, te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Damos gloria a ti, Señor, que eres el único Dios verdadero,
el de ayer, el de hoy y el de siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que hacen posible esta transmisión de cada domingo. Bendice sus vidas, guárdalos, Señor. Bendice a nuestros niños, Señor, y que se levante una nueva generación para que siga alabándote, adorándote, para que confíen y que sepan, por el ejemplo de sus padres, que hay un Dios grande y verdadero, que nos llenó de amor y nosotros damos amor, porque somos luz, porque tú nos llamaste a la luz, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Todas estas cosas te lo pido, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Se les quiere mucho, hermano. Escucha, oh Dios, mi oración. Espíritu de Dios, llena mi corazón de tu paz celestial. Escucha, oh Dios, mi oración. Espíritu de Dios, llena mi corazón de tu paz celestial. Tu paz, oh Dios, que guarda el corazón y mi pensar. Tu paz, que cambia el corazón, ministra tu paz, oh Dios, que guarda el corazón y mi pensar. Tu paz, que guarda el corazón. Esa paz que me ayuda a enfrentar la tempestad. Esa paz, tu paz. Esa paz que me muestra dónde está tu voluntad. Esa paz, tu paz. Esa paz que me ayuda a enfrentar la tempestad. Esa paz, tu paz. Esa paz que me muestra dónde está tu voluntad. Esa paz, tu paz. Ministra tu paz, oh Dios, que guarda el corazón y mi pensar. Tu paz, que cambia el corazón, ministra tu paz, oh Dios, que guarda el corazón y mi pensar. Tu paz, que cambia el corazón. Tu paz, que cambia el corazón. Tu paz, que cambia el corazón. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, gracias Mariel e Iván por las lecturas de esta mañana. Tenemos una tercera, pero la vamos a leer luego. Pero antes de empezar el mensaje de esta mañana, quiero contarles una historia de alguien que descubrí hace unas semanas atrás. Es un violinista que es joven, llamado Joshua Bell, y tiene el violín, un sonido impresionante, las melodías nos llenan profundamente, y bueno, empezamos a indagar sobre la historia de este joven talentoso violinista. No sé si ustedes alguna vez lo escucharon hablar, pero bueno, a mí la verdad que me impactó, y me impactó sobre todo su historia de vida, porque él empieza a hablar cómo sus padres trabajaron en su vida respecto a su formación. De temprana edad se dieron cuenta que Joshua era alguien especial y empezaron a indagar en esto, y descubrieron que de repente tenía percepción del sonido. Sus padres también tocaban el violín y él escuchaba atentamente. Y a partir de este relato, en una conferencia, él dice lo siguiente: mi primer contacto con la música se remonta a los 4 años. Mis padres me instruyeron en el sonido del violín. Ahí empieza esta primera parte de la entrevista con él, y cómo a través del silencio, primero la observación y luego escuchando profundamente, este niño de 4 años se convierte en un talentoso violinista. Pero la historia no termina ahí. Se hace famoso, empieza a llenar teatros, empieza a captar la atención de los medios, llega hasta la Casa Blanca, está invitado en recepciones alrededor del mundo. Un día, el diario neoyorquino The Washington Post le hace una entrevista para hacer un experimento social en una estación de metro. Entonces lo invitan a él como anónimo a esa estación de metro para que durante 45 minutos él toque alguna de las melodías en su violín. Lo invitan a que ese tiempo sea también en un horario pico donde la gente se mueve de aquí para allá, y calculan que en 1 hora el movimiento de personas alrededor de esa estación de metro son 1.100 personas. Entonces, a lo largo de esa hora, durante ese tiempo, 1.100 personas circulan por ahí, y de esas 1.100 solamente se detienen 6 personas a escucharlo. De esas 6 personas, 3 eran niños que iban con sus madres. La reflexión de esta mañana, la palabra que Dios nos trae esta mañana es sobre la instrucción. Y cuando escucho esta historia de Joshua Bell, lo primero que me viene a la mente es el proverbio que nos habla sobre instruir a los niños en el camino de Dios, ¿no? Cómo la instrucción afecta nuestra vida profundamente y la bendice. Quiero ir entonces, antes del mensaje, a enfocarnos en esta palabra instrucción. ¿Qué significa construcción? Bueno, tiene varios significados. En primer lugar, instruir significa proporcionar conocimiento, enseñar. Significa también recibir órdenes de un superior y transmitirla a otros. Y también significa formar o edificar. Ahora sí, con este contexto previo a la palabra de Dios,
vamos a ir a Primera Reyes y vamos a compartir la primera de las 3 historias en las cuales vamos a descubrir cómo Dios quiere instruirnos a lo largo de la historia. En este tiempo particular que nos toca vivir, es fundamental que estemos enfocados en lo que Dios quiera enseñarnos. Así que te invito a que vayamos a Primera Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 11, que dice lo siguiente. Está hablando del profeta Elías. El profeta Elías había tenido un momento tremendo de victoria ante los Baales, pero de repente ante una amenaza, él decide esconderse, él decide huir de los hombres y esconderse de Dios en una cueva. ¿Cuántas veces en nuestra vida, ante circunstancias que nos rodean, como Elías, también nosotros queremos ocultarnos de la gente? No queremos escuchar a nadie, no queremos saber de nada de nadie, y también muchas veces nos ocultamos de Dios. Pero este Dios nuestro que es grande y que nos ama, ha permitido que a través de su Hijo nosotros podamos tener una relación plena. De hecho, es lo que Él anhela para con sus hijos. Y Dios mismo sale en búsqueda de Elías, que estaba escondido en una cueva. ¿Cuántas veces nosotros nos escondemos de la presencia de Dios? Pero esto no es un juego de escondidas, simplemente Él sabe dónde nos escondemos y nos descubre primero. Y Él viene a nuestra vida para cambiarla. Entonces, lo primero que sucede en este capítulo es que el Señor se acerca y le da una orden. Acuérdense que instruir era transmitir, ¿no? Habíamos hablado de transmitir a otros. Bueno, en este caso, Dios le transmite a Elías que se presente ante él, ante la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. O sea, el Señor se encuentra con Elías, sabía dónde estaba Elías, le dice que saliera de la cueva en la cual se estaba escondiendo y lo anima a enfocarse en la creación. Entonces, inmediatamente lo que sucede es, como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Nuevamente el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Precioso texto para estos tiempos que nos tocan vivir. Y es interesante notar que este último versículo que dice, cuando escuchó un suave murmullo, la traducción del original de esta frase significa ponerte de pie en silencio. Ese silencio que necesitamos, porque estamos rodeados de tantos ruidos a nuestro alrededor. Cuando uno piensa en los ruidos, lo primero que le viene a la mente son todos los ruidos exteriores que tenemos. Nosotros que vivimos en grandes ciudades conocemos de los ruidos. Estamos rodeados de ellos permanentemente desde la mañana hasta la última hora. Pero no son solamente esos ruidos los que molestan, como se lo hace notar el Señor a Elías. No es el ruido externo lo que definitivamente nos afecta, sino son esos ruidos internos que están en nuestra vida, que no nos permiten vernos desde la perspectiva de Dios. Muy, muy sabiamente Dios interpela a Elías desde esta experiencia de aprendizaje, una experiencia en la cual lo invita a descubrir la forma en que Dios quiere tratar con él. Entonces, en medio de nuestros contextos habituales, en medio de nuestra vida cotidiana, en medio de nuestras ansiedades, de nuestras turbaciones, de nuestros enojos, de nuestros conflictos, ante la salida de escondernos en nuestras cuevas, Dios interviene antes.
Es llamativo que el Señor lo llama 2 veces. En la primera, el ruido no lo deja escuchar la voz. Solo cuando ese susurro apacible, ese silencio crea la atmósfera necesaria, Elías escucha la voz de Dios. Y así sucede en nuestra vida. Ante tantos ruidos externos e internos, nuestra tendencia natural es escondernos. Hoy mucha gente vive escondiéndose. No nos escondemos en cuevas, pero nos escondemos detrás de nuestros celulares, nos escondemos detrás de nuestras aplicaciones, nos escondemos detrás de nuestros encierros, nos escondemos de tantas formas distintas. Sin embargo, ante cada una de ellas, Dios tiene una respuesta y sabe también dónde buscarnos. Ese es el Dios que nos ama. Él viene a tu ayuda, Él viene a socorrerte, Él viene a buscarte, porque Él sabe dónde estás antes que vos te escondas. Él conoce de tal manera tu fuero íntimo, conoce de tal manera tu vida, que Él está dispuesto a ir por vos, sea como sea. Este Dios que se acerca para restaurarnos, este Dios que se acerca para sanar nuestro corazón, este Dios que conoce de nuestros ruidos. La gente muchas veces se enfoca en los ruidos externos, que son los que nos llaman al principio la atención, pero ¿quién se dedica a transformar y a trabajar en nuestros ruidos internos? Aquel que nos creó, que nos conoce, aquel que viene a nuestra ayuda para sostenernos. Así que la primera, entonces, experiencia que tenemos hoy con la palabra de Dios es esta. Dios viene a nuestra ayuda en la cueva de tu vida, en cualquier lugar donde te quieras esconder, Dios va a venir por vos, Dios te va a rescatar, Dios te va a sostener. Pero no solo alcanza con esto, y es interesante cómo sigue esta historia, que aunque no la leímos, vamos a reflexionar sobre ella. Una vez que Elías sale de la cueva interpelado por Dios, y Dios lo instruye y lo anima, le da una misión. Y después de la misión, le da un descanso. Después viene el relevo, viene el cambio, que en este caso va a ser Eliseo que va a tomar la posta del trabajo. Claro, pensemos que las personas, los profetas en particular, y la gente que está bajo liderazgo, sufre permanentemente tensiones. Es muy difícil en estos contextos donde estamos tan impactados con lo que sucede, que de repente tenemos que sostener de la mano de Dios primero nuestras vidas, pero también animar a otros. El trabajo del liderazgo es un trabajo sumamente fuerte. Entonces, como el Señor lo sabe, el Señor también nos va a animar. De que cada uno desde su lugar donde está, vos podés ser líder de tu familia, vos podés tener influencia sobre alguna persona alrededor tuyo, es tiempo también de animar. Y si alguno está en la cueva, es tiempo también, con la ayuda de Dios, de sostenernos. Lo que nos hace comunidad de Dios precisamente es esto, es en medio de las circunstancias difíciles aprender a sostenernos juntos en el medio de la crisis. Eso nos hace comunidad de fe. Es la comunidad de fe que se sostuvo en la época de Jesús en medio de las circunstancias que vivían, tenía que ver con algo parecido a esto. En medio de los conflictos y en medio de las tensiones, la comunidad de fe se pudo sostener, animándose unos a otros. Bien, cuando llegamos al capítulo 15, nuevamente el Señor le dice, y le da una serie de instrucciones por dónde Elías tiene que ir y hasta dónde tiene que llegar. Tremendo, este es nuestro Dios. Y que el primer modelo de instrucción de Dios es que Dios nos habla a través del silencio. Pero cuidado, porque ruidos a nuestro alrededor siempre vamos a tener. Lo que tenemos que descubrir es cómo el Señor nos quiere hablar en su silencio en medio de los ruidos que nos rodean. Y esa es una tarea que tenemos que descubrir nosotros como creyentes. Dios quiere trabajar en nuestra vida, Dios quiere cimentarnos fuertemente, Él quiere enseñarnos e instruirnos por medio de su palabra,
Y la única forma de tener un encuentro con Él es a través del silencio, encontrarnos con Él en el silencio. Por eso cada domingo que nosotros iniciamos, mi invitación es a que vos encuentres un espacio, que encuentres un lugar donde vos te sientas cómodo, donde te sientas relajado y donde todos esos distractores que hay en tu mente y en tu entorno puedas quitarlos del medio para enfocarte en descubrir la palabra de Dios, esta palabra que es viva, esta palabra que nos anima, esta palabra que nos instruye, que nos enseña. Y que nuestro primer ejemplo enfocado en la vida de Elías y cómo Dios trata con él. Tal vez alguno de los que hoy está escuchando es un Elías, tal vez alguno de los que hoy está escuchando está metido en su propia cueva, tal vez alguno de los que hoy está escuchando está atormentado por los ruidos que lo rodean. Te aviso que hoy el Señor viene a tu vida para transformarla y para hablarte. Así que silencio delante del Señor para que Él acuda a tu ayuda y vos lo puedas escuchar. La primera entonces experiencia desde la instrucción. Ahora vamos a ir a la segunda. La segunda lectura que está en Timoteo nos refleja otra historia desde otro enfoque. También tiene que ver con instruir, también tiene que ver con formar, con enseñar, con animar, con moldear, con edificar, porque todo eso dijimos que significa instruir. Y esta segunda historia está en Timoteo. Timoteo capítulo 3, entonces nos va a ir llevando hasta esta lectura de hoy. Dice en el versículo 3, en el capítulo 3 empieza hablando de un contexto general de cómo está el mundo. Casi podríamos decir parecido a como está hoy. Yo creo que hoy está peor todavía que en la época de Timoteo. Timoteo estaba viviendo el asedio del Imperio Romano, pero hoy vivimos también tiempos difíciles, de caos, ¿no? Entonces esta palabra se aplica también para nuestros días, para nuestra realidad. Pero a partir del versículo 14 y después de que Pablo le explique el contexto en que vivía, bueno, él también lo vivía y lo sabía, pero Pablo le escribe acerca de esto, lo invita a hacer algo. Miren qué interesante. Pablo le dice en el versículo 14 del capítulo 3 de 2 Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Instruir otra vez, aprender. Toma lo aprendido. Desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Porque también instruir tiene que ver con reprender y tiene que ver con corregir, porque la represión y la corrección nos ayudan precisamente a estar edificados sanamente. Entonces, el contexto de Timoteo es muy interesante, porque este es el segundo punto al cual quiero llegar en esta mañana. Uno lee a partir del primera de Timoteo y va descubriendo una familia. Esa familia nos habla de una madre, nos habla de una abuela y nos habla de un padre como ausente. O sea, no se habla mucho más del padre Timoteo, excepto que era griego, nada más. Pero es interesante, como lo fue en la vida de Josué Abel, que la influencia en ese núcleo primario, en ese núcleo social, en esa familia, había sido tan impactante que Timoteo había descubierto la fe antes de que el Señor se le revele. Porque el Señor, como decimos cada domingo, anticipadamente va trabajando en nuestra vida, va usando personas para moldearnos, para instruirnos, para capacitarnos, para formarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Y esto lo hace Dios porque Él nos conoce tan bien que apunta y sabe hacia la dirección en la cual nos quiere llevar. Por eso entonces esta experiencia del núcleo familiar de Timoteo es muy interesante. Instruido por su abuela e instruido por su madre,
en los conocimientos de la palabra de Dios. Pero lo maravilloso de la instrucción, que es tan amplia, que Dios a lo largo de la vida nos va poniendo distintas personas. Como dijimos, el rol acá en la vida de Timoteo, por lo menos en el núcleo familiar, lo que refleja la escritura es que no estaba el padre. No sabemos si se murió, si se fue, o simplemente era un padre ausente, no lo sabemos, pero sí sabemos que el Señor se encargó oportunamente en acercar a Timoteo las personas necesarias para influenciar su vida, para instruirlo, para enseñarle, para edificarlo, para formarlo. Porque hay distintos momentos en la vida donde Dios tiene que poner la persona oportuna para que nosotros seamos edificados. En este primer núcleo familiar, en su primera niñez, fueron la madre y la abuela, pero ahora vemos que es Pablo. Y si vamos a la primera carta de Timoteo, descubrimos que en una forma muy paternal, porque estas cartas, tanto de Timoteo como Tito, son cartas pastorales, son cartas personales. Un pastor hablándole a alguien que le está enseñando, que lo está formando. Y aquellos que trabajamos con personas, y aquellos que de alguna manera hacemos este trabajo, ¿no? de formar y de animar y de sostener, muchas veces también nos ponemos en un rol paternal. Esto es lo que sucede con Pablo cuando le dice hijo mío a Timoteo. O sea que en este núcleo familiar interviene la abuela, la madre, pero también Pablo como un padre, ¿eh? Un padre que forma, un padre que prepara. Y por supuesto, por sobre todo esta estructura familiar y espiritual, está el Señor, que es nuestro Padre por sobre todas las cosas. Así que a modo de volver nuevamente a este ejemplo anterior, no estamos solos. Podemos sentirnos solos muchas veces en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, ¿no? Por la tendencia que cuando uno está en crisis se siente solo y la tendencia es aislarse. Pero la verdad es que Dios ha creado una familia. Primero te ha dado a vos una familia, pero también en paralelo ha creado una familia espiritual. Es la que te anima, la que te contiene, la que te sostiene. Cuando estás mal, muchos te llaman o te animan. Y de eso se trata la pastoral y de eso se trata la vida de comunidad, de animarnos unos a otros a crecer juntos. En los distintos rangos etarios, en los distintos momentos de la vida, no necesitamos lo mismo a los 3 que a los 15, pero en cada proceso de desarrollo en nuestra vida, ahí está el Señor cuidándonos y está la familia del Señor sosteniéndonos. Y en este segundo ejemplo vemos cómo Dios va trabajando con otras personas para instruirnos. La instrucción de parte de Dios es muy creativa porque Él usa personas, como en el caso de Elías, usó la creación y después el silencio. En este caso instruye por medio de personas, el núcleo familiar, como dijimos, pero también la presencia fuerte de Pablo como mentor de Timoteo, ¿no? Pensemos que Pablo también tenía ciertas urgencias porque su apostolado estaba terminando y él necesitaba preparar la segunda generación de creyentes que lo iban a suceder. Entonces, todo esto también entra allí en juego. Era Timoteo una persona que desde niño había conocido y que tenía un corazón sensible a las cosas de Dios, como lo había tenido su madre y su abuela. La influencia, definitivamente, la influencia en la familia es clave. En esta historia que contamos, que es una historia distinta, que no es una historia de la palabra de Dios, pero que es una historia que también nos motiva a entender cómo el núcleo familiar puede afectar positivamente nuestra vida y puede llevarnos a lugares inesperados. Eso es lo que sucede cuando somos animados y eso es lo que sucede cuando somos instruidos. Dios nos lleva a lugares donde nosotros jamás pudimos imaginarnos que iba a ser así. Así que una palabra para el día de hoy en esta cuarentena es que nuestro tiempo
sea un tiempo aprovechado para animarnos en el núcleo familiar, para instruirnos en el núcleo familiar, aquellos que tienen hijos, que puedan trabajar fuertemente con sus hijos, animándolos, dándoles palabras oportunas, eh, eh, poniendo a la luz todo lo bueno que hacen. Es importante para los niños que sepan las cosas buenas que ellos realizan, y de esa manera, por medio de esa instrucción, vamos a tener familias sanas y vamos a tener familias fuertes, que en definitiva es lo que Dios anhela. Bien, y la tercera historia tiene que ver con otra que está en Proverbios. Los invito a que me ayuden, vamos a buscar Proverbios. Esta lectura no estaba preestablecida en las anteriores, pero la agregué a último momento porque también me pareció interesante. Y esta es el último ejemplo, el último modelo de instrucción. Por supuesto hay muchos más, pero hoy solo vamos a separar 3. Este Proverbios capítulo 24 nos habla de una persona que ve desde afuera el cuadro, ve desde afuera la situación. Y dice lo siguiente, vamos a buscar Proverbios 24, de 30 al 33. Y después les voy a dejar los últimos versículos de la reflexión para que ustedes lo mediten en su casa. Dice en el 30, pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes y la maleza cubría el terreno, y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Hasta ahí vamos a quedar. Después sigue, pero te animo a que lo leas en casa. O sea, la tercera forma en que Dios nos instruye, nos enseña, nos moldea, nos edifica, nos forma, ¿no? Nos transmite enseñanzas, inclusive nos ordena y nos reprende, es justamente desde esta perspectiva, desde un lugar de observador, observando las vidas que nos rodean, no para juzgarlas, aclaro, porque no somos quienes para juzgar las vidas ajenas, pero sí para dejar una enseñanza de lo que no queremos. Muchas veces, cuando ministro desde la pastoral, escucho ejemplos de personas que me hablan de que yo no me quiero parecer ni a mi padre, ni a mi madre, no quiero vivir la misma experiencia que vivieron otros. Bueno, lo primero que te quiero decir es que cuando uno forma su familia en el Señor o uno empieza su camino en el Señor, uno arma su propio modelo. Eso es interesante aclararlo, porque el Señor viene precisamente para eso, Él viene para instruirnos, para enseñarnos y para formarnos. Entonces, cuando uno llega al Señor como familia o en forma personal, empieza un proceso distinto. Eso también es un consejo para las parejas que están a punto de casarse o los mismos parejas que están casadas. Cuando uno llega al Señor, Dios arma su propio proyecto, su propio modelo de vida para con esas personas. Y eso es interesante tenerlo claro siempre. O sea que no tenemos que pensar que los modelos se van a repetir si nosotros nos enfocamos en escuchar otra vez. Escuchar qué es lo que el Señor quiere hacer de nuestra vida, cómo Él quiere animarnos, cómo Él quiere enseñarnos, y si nosotros, por sobre todas las cosas, estamos dispuestos a escuchar su voz en medio de tanto ruido, ¿sí? Entonces, esta tercera persona, recordemos que el escritor de los Proverbios, de los Proverbios, nos habla con claridad de situaciones analógicas, ¿no? Muchas son analogías, como en este caso. Entonces, dice la palabra del Señor que el que observaba dice 2 cosas. En el versículo 32, lo primero que nos dice es, guardé en mi corazón lo observado. Tremendo. O sea, de la experiencia, él la guardó en el corazón. Lo que observó lo guardó en el corazón. Y de lo visto, saqué una lección. Vamos a explicar un poquito más este tercer ejemplo. Dice, el campo, este hombre
tenían los recursos necesarios como para salir adelante, porque en esta época no cualquiera tenía un campo. O sea, tener un campo era una alternativa para salir de la pobreza, para salir de la escasez, para salir de la miseria. Simplemente había que ponerse a preparar la tierra para que estuviera apta para el trabajo y estuviera apta para producir. ¿eh? O sea, si vos tenés una porción de tierra, podías sembrar, podías cosechar, podías vender, podías eso impactar en tu economía y salir adelante en la vida. Pero acá nos habla de que esta viña tenía primero espinos, y los espinos son plantas que crecen en zonas semidesérticas, pero que tardan mucho en crecer. Quiere decir que este campo hacía rato ya que estaba abandonado, no era cuestión de una temporada para dejar descansar la tierra. Nos habla de que hay mucho tiempo. También nos habla de malezas, que bueno, las malezas pueden ser estacionales, se pueden dar en una estación o no. Pero también hay otro tercer detalle que nos enseña que esto estaba sumamente descuidado, que tiene que ver con que el lindero, la protección de esa viña estaba en ruinas. Y esta analogía también tiene que ver con nuestra mente. Y muchas veces nuestra mente puede estar como esta viña, puede estar llena de espinos, puede estar llena de malezas. Los linderos de esa muralla de nuestra mente también pueden estar derribados para que entre cualquier cosa y de esa manera no podamos producir de la forma en que Dios quiere. No podamos avanzar en la vida, no podamos desarrollarnos, no podamos crecer espiritualmente, porque nuestra situación ha llegado a tal punto que ni siquiera nos animamos a tomar las herramientas para arar la tierra. Así que este tercer ejemplo nos habla de esta analogía puntual. Instruir también tiene que ver con preparar la tierra para arar, instruir también tiene que ver con arrancar los espinos y las malezas, instruir también tiene que ver con fortalecer en tu mente todo lo que tiene que entrar y lo que no tiene que entrar, para que en tu vida entonces haya una buena cosecha, que sea oportuna y que en definitiva esta experiencia de vida sea positiva y nos lleguemos a la conclusión que llega este observador. Porque el observador no era ni dueño de la viña ni dueño de la vida del hombre, simplemente veía desde afuera, como nos pasa a nosotros con personas que muchas veces vemos que tienen gran potencial o tienen posibilidad o para avanzar y no pueden, o modelos donde vemos que en las familias se repiten, ¿no? Muchas familias quebradas, disfuncionales o simplemente padres ausentes, como veíamos en el caso de Timoteo. Bueno, sea cual fuera la situación, lo que tenemos que tener en claro nosotros es que Dios nos está invitando hoy a instruir y capacitar nuestra mente en el conocimiento de Dios. Nosotros, en definitiva, somos quienes podemos decidir qué entra y qué no entra en nuestra mente. Y depende de lo que entre, va a ser el tipo de resultado que va a tener esa viña. Así que la tercera experiencia por medio de la cual Dios nos habla es por terceros. La famosa frase, yo no quiero terminar como él o como ella. Y aprender de esta experiencia de vida desde la perspectiva del observador. Y para observar también necesitamos muchas veces estar en silencio, enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir, porque esa instrucción nos va a llevar por buen camino. Por último, recordemos cómo empezamos con esta historia de Josué Bel, que simplemente 1.100 personas pasan alrededor de él en esos 45 minutos, ahora. 1.100 personas alrededor. Solo 6 se detienen para escuchar. Así vivimos en nuestra generación. Vivimos con nuestro Dios que quiere hablarnos permanentemente y busca los vínculos y busca las formas necesarias para hacerlo. Pero muchas veces no nos detenemos ante su llamado, no nos detenemos a escuchar su voz. El ruido es
tan fuerte, tanto afuera como adentro de nuestra vida, que simplemente seguimos de largo. Joshua Bell, este muchacho que había sido y es hasta el día de hoy famoso violinista, la gente tenía la posibilidad de escucharlo gratis en ese lugar. Sin embargo, no lo hicieron. Y la invitación que Jesús nos hace es acercarnos a Él también gratuitamente a través de su Hijo, por medio de la gracia de Dios. Y sin embargo, hoy tampoco lo escuchamos. Que esta experiencia de pandemia que vivimos también sea una experiencia de instrucción de parte de Dios para nuestra vida. Que vos seas un modelo a seguir en tu vida, en tu familia, que cada uno de nosotros podamos instruir a nuestros hijos en lo verdaderamente importante, aquello que va a trascender en la vida, aquello que nuestros hijos van a poder sembrar en su viña para que puedan crecer sanos. A eso es lo que te animo en esta mañana. Quiero terminar entonces con una oración y después nos vamos a ir a la despedida final, al saludo final. Señor, quiero darte gracias por tu presencia. Quiero darte gracias porque vos nos hablás a través de diversas circunstancias. Vos ponés modelos y estilos de enseñanza a seguir desde tu perspectiva, desde tu creatividad. Nos enseñás a vivir el Evangelio con múltiples opciones que nos pones adelante para que nosotros sencillamente podamos acercarnos y podamos tomarlas para crecer. Y en estas 3 experiencias de vida que nos habló la palabra en esta mañana, seguramente con alguna de estas nos vamos a identificar, tal vez con todas, pero que estas experiencias de vida distintas, diversas, variadas, pero sumamente movilizadoras, puedan impactar en nuestro corazón y nuestra vida hoy para ser los hombres y las mujeres que vos deseás que seamos, Señor. Señor, si estamos escondidos en nuestras cuevas, sacanos de ese lugar y hablanos en tu silencio. Si hemos tenido buenos modelos en nuestra vida, si nuestro núcleo familiar ha sido sano, si hemos sido instruidos en la palabra de Dios, te damos gracias. Pero si no ha sido así, tenemos la opción y la bendición tuya de poder tener un nuevo modelo de familia, instruido por vos, donde tú seas quien en nuestro silencio nos puedas capacitar y nos puedas edificar en tu palabra. Y por último, también nos podés invitar a ser observadores de la vida, no para juzgar, pero sí para aprender. Aprender las lecciones de la vida a través de otras experiencias pueden también aportar a nosotros instrucción de parte tuya. Por eso, Padre, quiero en esta mañana bendecir a tu pueblo con toda bendición espiritual, para que tú estés bendiciendo a cada familia de la iglesia. Estés obrando en cada corazón, en cada terreno, en cada viña, en cada experiencia personal de vida, donde cada uno se encuentre hoy. Y que tu palabra, que es transformadora, y tu instrucción, que permanentemente quiere enseñarnos, sea el vehículo por el cual podamos llegar a ser los hombres y las mujeres que vos deseas de todo corazón. Aunque nosotros nos escondamos, tú vas a venir a buscarnos, porque tu naturaleza es así. Tú has traído a tu Hijo para que nos dé vida eterna y a través de Él tú nos has puesto en paz contigo mismo, y esa paz sobrepasa todo entendimiento humano, porque no es la paz que estamos acostumbrados a escuchar, es una paz interna, es la paz del silencio, es la paz del encuentro con Dios, es la paz donde Dios nos invita a ser instruidos por Él y avanzar en medio de los ruidos de la sociedad y de las circunstancias. Este es el Dios el cual amamos, pero es el Dios el cual nos amó primero. Te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu palabra, y hoy, Padre, quiero bendecir
con toda bendición espiritual desde los cielos a todos aquellos que hoy estén escuchando esta palabra, que es palabra de instrucción, que es palabra de edificación, y definitivamente es palabra de vida y de vida eterna. Que el Señor los bendiga en este día que Él preparó para que nosotros juntos podamos disfrutar de su presencia. Familia de Dios, los bendigo en el nombre del Señor. Amén.